Bien, ya está con nosotros Eloy Durán Cervantes, como les había manifestado. Él es economista, presidente de Efectividad Consultores, docente universitario, exdirector general de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Eloy, buenas noches. Buenas noches, Juan. Qué gusto volver a encontrarnos ahora nuevamente para hablar de la economía del país. Así es. Todo este paquete de medidas de las que estaba hablando hace un momento, ¿no? Este subsidio que según el presidente no le va a generar gastos al Estado del 15% de la energía eléctrica. ¿Quién va a terminar pagando eso? Si no va a ser el Estado, ¿quién lo va a pagar? Mira, lamentablemente no se están dando los estímulos correctos con el costo correcto. Cualquier estímulo que vaya a la población, como en este caso el ahorro en la facturación de energía, no estaría mal. Claro. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la población tiene otras urgencias, ¿no? Tiene un embargo en su cuenta bancaria, tiene deudas con el banco, con las tarjetas de crédito, con la clínica, con el colegio, con la universidad, con los proveedores, con las tarjetas de crédito, con el crédito hipotecario, personal, de consumo vehicular. Creo que ese es el principal problema y yo estaría mucho más de acuerdo con resolverlo por ese lado. Los intereses, los sobrecargos, las comisiones hacen que este crédito sea impagable. La gente termina pagando un mínimo por cada mes que no sirve más que para atribuirse a los intereses, pero el principal sigue estando ahí y sigue debiendo la misma cantidad de plata. Si no se hace algo para parar eso, cualquier otra cosa que se haga como estímulo va a ser insuficiente, ¿no? Sí. Todas estas medidas, ¿no? Este decreto de urgencia 109-2021, que está transfiriendo fondos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, una parte para 550 millones para el Fondo de Estabilización del Combustible, 200 millones para COFIDE, para financiar la conversión de GLP a GNB, este nuevo bono agrario para los pequeños productores agrarios que tienen menos de 2 hectáreas por 350 nuevos soles, los 210 nuevos soles que ya para el sector público ya fueron dados, falta el sector privado. ¿Hacia dónde va a llevar todo esta farra que, que se está haciendo de los recursos del Estado, de los recursos públicos? Mira, esto no es más que la vieja política económica paternalista que se sigue en gran parte del mundo, ¿no? Italia, por ejemplo, un gran país, tiene mucho de esto. Francia, un gran país, tiene mucho de esto. Y nuestros países acá de la región también. En este caso en particular, por ejemplo, se le va a dar una asignación a los trabajadores del sector público, ¿no? Se piensa en dar algunas facilidades a los trabajadores del sector privado. Nadie está pensando, por ejemplo, en los trabajadores del sector informal, nadie está pensando en las personas que no tienen trabajo, ¿no? Ahí es donde se necesitaría más un estímulo, ¿no? Claro, yo también soy de la idea de que más allá de otorgar bonos, subsidios, lo importante es generar empleo y la única forma de generar empleo es a través de inversión, que es el tema que hoy nos trae, ¿no? El tema de evaluar un poco cómo va la inversión pública. Vamos a mostrar un primer cuadro para poder empezar a hacer este análisis, ¿no? Bien, ahí tenemos el avance acumulado de la inversión pública a noviembre del 2021, según nivel de gobierno. No, aquí está acumulado ya todo, ¿no? 2016-2021 en porcentajes. A noviembre del 2021, al 30 de noviembre del 2021, el avance de la ejecución de la inversión pública estaba en 57%. ¿Cuál es la primera lectura de esto, Eloy? Mira,
En diciembre pasan muchas cosas, ¿no? En este momento exactamente está en 59,9. Ya falta casi medio mes para Claro, que 15 días. termine el año. A pesar de que en el año 2020 estábamos en 45%, todos estos años, especialmente desde el 2016, como menciona tu cuadro, porque el 2015 se alcanzó un récord histórico que hasta ahora no ha sido superado, ¿no? El porcentaje con el que el año cerró fue 66% como máximo, a veces 63, 64, 65. Creo que el año 2021, por más esfuerzo que se haga, no creo que superemos el 70%. Ojo que en monto sí se va a batir récord histórico y con mucha holgura, pero la cantidad de dinero que se deja invertir es muy grande, ¿no? Ya el presupuesto de inversiones está largamente por encima de 50.000 millones de soles, pero solo se ejecuta las 2/3 partes, quizá este año 68%, 69%, ¿no? Bien, tenemos un segundo cuadro. Esto es lo ejecutado solamente en noviembre, solo en noviembre, y por los distintos niveles de gobierno. Lo de plomo es el gobierno central, lo de granate es lo ejecutado por los gobiernos regionales y lo de naranja es lo ejecutado por los gobiernos locales, ¿no? Y comparativamente en noviembre del 2020 se ejecutaron 4.020 millones y en noviembre del 2021 solo se ha ejecutado 3.326 millones, 17% menos que el mismo mes del año anterior. ¿Qué pasó este pasado mes de noviembre? Mira, en realidad yo diría qué es lo que está pasando. Mira, los cuadros regionales, los cuadros profesionales regionales, más o menos se mantienen. No son los mismos cuadros que teníamos hace 4 años u 8 años atrás, pero de alguna forma se mantienen. Eh, en el caso de los gobiernos municipales, los cuadros rotan mucho, pero ellos tienen un estímulo para ejecutar más, que es el plan de incentivos, donde hay metas Claro, asociadas a la ejecución. así Además es. de que son los que tienen la mayor cantidad de la torta. Y en el caso del gobierno nacional, la cantidad de presupuesto que manejan algunas entidades es importante. Es impresionante lo que está haciendo, por ejemplo, la PCM a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Una ejecución espectacular, que es la que explica gran parte del desempeño positivo que está teniendo parcialmente el gobierno nacional. Un poco más atrás, aún se mantienen, pero ya en niveles inferiores a años anteriores, transporte y vivienda, ¿no? Hay una cartera ahí que se está moviendo en ambos casos y paramos de contar. Educación tiene un nivel bajo y salud tiene un nivel muy, muy bajo, ¿no? Ya. Entonces, ¿tú qué crees que va a ocurrir en diciembre con respecto a los años anteriores, el mes de diciembre? ¿Cuál va a ser la performance? Como siempre se va a devengar bastante más Claro, conforme vaya llegando el cierre del año y luego de que cierre el año, si no se concretan algunas cosas, ese devengado va a bajar. Yo creo que la ejecución del 2015 en valor absoluto fue superada con muy poca cantidad por la ejecución del 2018 y será superada por mucha cantidad con la ejecución del 2021. Pero a nivel porcentual mantendremos el nivel de los últimos años, ¿no? Desde el 2016 hasta la fecha estamos en el orden de 66% de ejecución, mostrando que tenemos una cartera de inversiones que difícilmente se está moviendo porque las estrategias necesitan fortalecerse y renovarse, ¿no? en definitiva, tú consideras de que no vamos a pasar de el 70%. En ese marco, vamos a pasar a lo presupuestal un poco. ¿Cuál es entonces la necesidad imperiosa de mayores ingresos supuestamente para inversión cuando no somos capaces de ejecutar ni siquiera el 70% de lo presupuestado? Mira, yo creo que tenemos dos problemas a nivel presupuestal, ¿no? El primero es la pésima programación.
y digámoslo así, pésima programación, porque se hace un estimado muy poco claro en mayo, y eso se aprueba en noviembre, y trata de ajustarse en enero, pero en realidad no se ajusta a la realidad. Entonces, una cosa es lo que se programa y otra cosa es lo que se puede ejecutar. Y luego ya en la ejecución, el segundo problema es la inflexibilidad para ejecutar. Por ejemplo, tienes proyectos que tienen asignación de deuda desde hace casi una década, digamos, Hospital Lorena, ¿no? Lo que deberías hacer es sacar el dinero de ahí y ejecutarlo en un proyecto que sí se necesite y sí puede ejecutarse. ¿Para qué endeudarse con el Hospital Lorena para no ejecutar? ¿No? Y como esos ejemplos hay muchísimos con decretos de urgencia, decretos legislativos, leyes, contratos de endeudamiento, etcétera, ¿no? Ya que lo mencionaste, vamos a ver justamente algunos de estos grandes proyectos, cómo se encuentra su nivel de ejecución, ¿no? Grandes proyectos de infraestructura. El presupuesto está en millones, lo que está acá arriba de azul, y el avance es porcentual, lo que está en plomo y granate, ¿no? Plomo es por ejecutar, o sea, lo que todavía no se ha ejecutado, granate lo he ejecutado, lo que está en azul es la fecha o el año de inicio de las obras, y lo que está bordeado con rojo son aquellos proyectos que están paralizados. Entonces tenemos, bueno, algunos, por ejemplo, el caso de la línea 2 del metro de Lima, ¿no? 17.105 millones, de los cuales solamente se ha ejecutado un tercio, ¿no? 34.3%. Desde el año 2014, o sea, desde hace 7 años. ¿Qué pasa en estos casos, Eloy, de estos grandes proyectos? ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué el retraso tan notorio, ¿no? El caso de Chavimochic 3, el caso de Majes Igual 2, el caso del aeropuerto internacional de Chinchero, ¿no? Que solamente ha avanzado 21.2% en 7 años. Bueno, mira, hay dos lecturas. Yo diría, tenemos un grupo de 4 proyectos, los de la izquierda, y tenemos otro grupo de 2 proyectos. Y curiosamente tenemos las dos caras de la moneda. Los 2 proyectos de la derecha son los que han tenido más problemas desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, en el caso de la longitudinal de la sierra, hay una casi imposibilidad técnica de entrar por Ancash, Huallanca, etcétera, con lo que falta de carretera. En el caso de la autopista del Sol también hay un problema ahí que no se termina de definir por la zona de Piura o Sullana, etcétera. Pero digamos, tratando de buscarle una solución técnica a eso, podríamos terminar de ejecutar lo que está faltando, que ya es menor. En el Son los otro que más han caso, avanzado. sí, sí, claro, son los que más han avanzado. Y mira que, por ejemplo, son del 2014, la misma fecha que Chinchero, que la línea 2, ¿no? Así es. Incluso posterior a Majesiguas, ¿no? Los 4 primeros ya no tienen solamente una imposibilidad técnica, ¿no? Porque la imposibilidad técnica la tienes que resolver sentándote a la mesa a buscarle un planteamiento alternativo. Los 4 primeros tienen problemas de contienda, ¿no? Una adenda de Chavimochic, que además pertenece al grupo Odebrecht, que no se trabaja desde el año 2015, ¿no? Una adenda también en el caso de Majesiguas, que no se trabaja desde 2015 también, y acá es otra empresa concesionaria, ¿no? Está vinculada al presidente del Real Madrid. Otra imposibilidad con adicionales y con compensaciones que ha pedido el concesionario de la línea 2, ¿no? El tema de las tierras, los exámenes ambientales, culturales, ¿no? En el caso de Chinchero. Entonces, avanzan los 2 de la derecha porque su problema es técnico y se va encontrando una solución. Los de la izquierda se retrasan porque además del problema técnico hay problemas de índole administrativo, contingencial,
se plantean arbitrajes por doquier, ¿no? Acá parecería que las empresas no tienen ningún interés en terminar, ¿no? Ejemplo, también podríamos agregar acá el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? Eh, Retrasado ya casi 20 años porque no se entregaba la pista, o sea, el terreno para la pista, ¿no? Que era una parte muy pequeña del terreno. Pero, por ejemplo, sí estaba disponible el terreno para el terminal. Se ha podido hacer hace muchísimos años el terminal, ¿no? Pero el concesionario no tiene interés en hacer el aeropuerto, ¿no? Tiene interés en que le amplíen la concesión y ganar mucho más por esa concesión a costa de un Estado que es débil y que no sabe negociar, ¿no? Bien, recuerden a quienes nos están viendo de que pueden formular sus preguntas u observaciones, opiniones a través de los comentarios del Facebook de ZTV, Diario La Verdad, Elucubraciones sobre Economía, y en la página también del grupo de la Comunidad Cristiana de Patán. A través de esas páginas de Facebook se pueden hacer las preguntas u observaciones que consideren pertinentes. Vamos a una muy corta tanda comercial y volvemos con Eloy Durán Cervantes. Bien, ya estamos de vuelta con Eloy Durán Cervantes y estábamos viendo el tema de inversión pública y ahora lo que quiero ir es al tema de presupuesto y básicamente al tema de financiamiento del presupuesto, que es sumamente importante porque esto está ligado al tema justamente de inversión, de obtención de recursos para poder invertir. Muy bien. Un repaso así muy ligero para quienes nos están observando. Recordemos que los recursos del Estado provienen de los llamados recursos ordinarios, que viene a ser el impuesto a la renta sin canon, porque el canon está en los recursos determinados, el IGB sin el impuesto de promoción municipal, ¿no? El 18% que se cobra en realidad el 16%, el 2% adicional corresponde al impuesto de promoción municipal que abona el Fondo de Compensación Municipal, el Fondo Común. Aranceles y rentas de aduanas, se deducen las comisiones SUNAT, otros, ¿no? En los recursos determinados tenemos canon, el impuesto de promoción municipal, la renta de aduana, las regalías, otros. Los recursos directamente recaudados del gobierno central son las comisiones de la SUNAT, en cuanto a los gobiernos regionales y locales, las tasas, multa, venta de bienes y servicios, etc. Aparte de eso, el presupuesto general de la República se financia por los recursos por operaciones oficiales de crédito, que viene a ser el endeudamiento, y las donaciones y transferencias para obtener los recursos del presupuesto público. Bien, nos hacen Capes Insi nos dice: pero para saber negociar es necesario tener a los técnicos conocedores del tema y especialistas que sean capaces de encontrar soluciones técnicas apropiadas. Yo creo que tenemos la capacidad técnica, Eloy, en cuanto a el personal idóneo y especialistas para tratar de solucionar este tipo de problemas técnicos. Bueno, tenemos especialistas todavía, quizá algo menos de lo que había antes, pero el Estado puede tranquilamente contratar asesores ad hoc para estos temas, ¿no? Que solo se dediquen a acompañar las negociaciones, planteamientos, propuestas de solución sobre estos proyectos específicos. ¿Por qué no tenemos esa capacidad de negociadora? No solamente porque no tenemos a esos profesionales contratados como asesores, sino porque el sector privado sí los tiene. Y por eso ellos van por delante en todas las soluciones. Y a veces no es necesario tener a los técnicos porque
amigos del sector privado a veces tienen un pool de abogados que son los que marcan la diferencia, ¿no? Entonces, si no estamos en esa capacidad de negociar de tú a tú, vamos a tener muchos problemas con el avance de la ejecución de la inversión pública, ¿no? Muy bien. Eh, Vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el comparativo del presupuesto 2021 con el presupuesto 2022 en cuanto a la fuente de financiamiento. Aquí hay algunas cosas que a mí me preocupan. Recursos ordinarios. El 2021 se presupuestaron 99.541. En el próximo cuadro vamos a ver que ya estamos más o menos en 119.000, pero está 119.000 considerando el IGB, incluido el IPM, y el impuesto a la renta, incluido el canon, que como ya hemos visto no forman parte de los recursos ordinarios normalmente, ¿no? Se ha incrementado en 19.250 casi millones de soles los recursos ordinarios. En mi concepto, bueno, si consideramos que el crecimiento para el próximo año va a ser o se está proyectando de acuerdo a los analistas económicos, a la encuesta de expectativas que realiza el Banco Central de Reserva, va a ser no mayor del 3%, es algo en lo que todos coinciden, que en 2022 el crecimiento no va a superar el 3%, ¿no? A pesar de que pre-pandemia nuestro promedio de crecimiento era algo más de 4%, se estima que tanto el 2022 como el 2023 no vamos a superar el 3%. Me parece que estos 19.000 millones de diferencia, que son bastante importantes, me parece bastante o demasiado, diría yo, optimista. Ese por un lado. Lo que ha crecido es los recursos ordinarios y los recursos determinados, ¿no? En donde tenemos el canon, que se incrementa en 5.000 millones. Luego se estima pagar menos o endeudarnos menos, ¿no? De 47.651 millones que ha sido el endeudamiento o se presupuestó endeudarnos este año, a solamente 38.000, o sea, 9.500 millones menos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué lectura te da este cuadro, Eloy? Mira, los últimos 2 años recuerdo yo la opinión del Consejo Fiscal, ¿no? Y hacía comentarios sobre esto precisamente y ellos daban a entender de un excesivo optimismo respecto a la recaudación tributaria. Yo tomaría esas palabras y haría el mismo comentario a partir del cuadro tan interesante que nos muestras, ¿no? Creo que hay optimismo. En el año 2021 ha habido un crecimiento importante porque se ha recuperado parte de lo que significó la caída brutal tras la pandemia, Claro. pero ahora ya se ha normalizado y estamos creciendo a un ritmo de 2,2%, quizá 3% en el mejor de los casos, quizá menos si el clima de incertidumbre se mantiene, ¿no? Entonces, no creo que en ese orden de ideas podamos admitir como posibilidad válida de análisis que la recaudación tributaria trepe de esa misma forma, porque ¿qué significaría esa mayor cantidad de recursos ordinarios, casi 20%? Significaría que en un entorno en el cual las empresas ya no están creciendo, la recaudación tributaria crece un montón, lo cual significa que el sector público está extrayendo excedentes del sector privado, lo peor de todos para no ejecutarlos, con la consecuencia para el sector privado que va a perder capacidad de inversión y de consumo con proveedores y de contratación de trabajadores y se va a agravar el problema de empleo, de consumo, de crecimiento, ¿no? Ahora, lo más probable, creo yo, ¿no? De que en este presupuesto del año 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas ha considerado que la reforma tributaria, para lo cual está solicitando al Congreso de la República se le otorgue, ¿no es cierto?, las facultades legislativas. Eh, Creo yo que ha planteado esto en ese esquema. Ahora, ¿qué va a pasar
si el Congreso de la República no le otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo para poder llevar a cabo esta reforma tributaria que prevé el Ministerio de Economía y Finanzas obtener 12.000 millones de soles adicionales. Mira, eso no hace más que corroborar lo que comentábamos del Consejo Fiscal, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un presupuesto para decir que vas a recaudar lo que estás diciendo acá en rojo, que vas a recaudar porque te van a dar una reforma tributaria que parece que no te la van a dar, entonces estás siendo demasiado optimista, estás poniendo en riesgo todo el equilibrio fiscal, ¿no? Ojo, en un entorno en el cual la economía se calentó un poquito porque las empresas comenzaron a producir y vender para recuperar el nivel de actividad que tenían el año pasado, en ese entorno tú has podido aprovechar para hacer algunas cosas, pero no las hiciste. Ahora, hay cosas que se están haciendo en los países vecinos que acá no se están haciendo porque somos muy dogmáticos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos ajustando la cobranza a empresas que tienen problemas para cobrarle a sus propios proveedores y que entonces tienen que pagarle a la SUNAT cuando no le cobran a sus proveedores. Me parece en esa línea una medida que propusimos desde Efectividad hace ya un año fue el caso de las facturas a 30 días. Ya se aprobó la factura a 30 días, ¿no? Y tiene su truquito, ¿no? Que dice que el plazo se lo pueden poner ellos mismos. Y claro, en ese caso la empresa grande le va a imponer el plazo a la empresa pequeña y le va a decir, mira, pongamos acá donde tenemos que poner el plazo 120 días. Punto, se acabó el problema, ¿no? Le sacamos la vuelta a la ley. Ahora, el otro caso es, por ejemplo, en República Dominicana han hecho dos medidas que son contrarias a la política tributaria que tiene el país. La primera, se ha condonado 80% de los intereses, moras, recargos o en algunos casos 100%. La condición es que toda la deuda, incluida la que está en contienda, se pague en 90 días. Entonces, si tú le debes a la SUNAT y pagas todo el principal en 90 días, se te condona por lo menos 80%, si no 100% de los accesorios. Y se recaudó una cantidad de plata impresionante y las empresas hicieron hasta lo indecible para solicitar un crédito en cualquier sistema financiero, formal o no formal, con tal de agenciarse el dinero y pagar la deuda, olvidarse de los accesorios y quedar liberado ya de esa presión que significa deberle a la SUNAT con todas las consecuencias que implica. Y la otra medida importante que se hizo en Dominicana y también como la anterior se ha replicado en algunos países de esta parte del continente, en el subcontinente centroamericano, es adelanto de impuestos, ¿no? Entonces, si tú adelantas el año presente, se te va a descontar de tu principal 5%, y si adelantas el año siguiente, se te descontará 10%, y si adelantas el año subsiguiente, se te descontará 25%. Al cabo del tiempo, todas las empresas extractivas y todas las empresas financieras de Dominicana pagaron sus impuestos de 3 años seguidos, ¿no? Con eso se hizo de dinero el Ejecutivo y pudo atender todas las necesidades sin estar ahorcando a los deudores, sin estar solicitando endeudamiento internacional, sin estar generando complicaciones adicionales en la economía. Sí, pero al tercer año la recaudación va a ser menor. Pero ya usa bien el dinero el primer año, el segundo año, para que el tercer año puedas un poquito ya estabilizar la economía. Por otro lado, sigue impulsando la economía desde ahora, ¿no? Todavía no veo una agresiva política para que los gobiernos municipales apoyen a las empresas de la zona. Mira, estaba en mi programa del sábado último, estábamos hablando de esta estrategia que hace unos años sacó Alibaba con el Taobao Live, ¿no? Que es la venta en línea. Y a diferencia de Instagram Live, de Facebook Live y de YouTube Live, que eran ventas donde se permitía un intercambio de correos, se permitía la selección, la cobranza y programar el envío, lo que hizo Alibaba fue
un intercambio de mensajes, ¿no? Directos en línea. Y si tú querías, además pedías que te pusieran un vendedor con el cual chateabas en directo mientras hacías tu compra. Y luego al vendedor le pedías que te hiciera una demostración de las bondades del producto y si, por ejemplo, era un producto de cocina, hasta te cocinaba para ti mientras tú decidías tu compra. La diferencia en esa estrategia fue que cuando tú lo haces con el método normal, el, el porcentaje de realización de ventas era 3% y con la estrategia de Alibaba fue 30%, o sea, las ventas incrementaron 10%. La reflexión que hacíamos este sábado en el programa era que mientras ellos están viendo si se realizan las ventas al 3% o al 30%, la mayoría de empresas en el país ni siquiera tiene página web, ¿no? Entonces ahí no hay un estímulo para que estas empresas comiencen a entrar al mercado y vender más, ¿no? Tenemos ahí un retraso que podríamos aprovechar en estos 2 años que vienen. No se necesita ser economista para saber de que uno de los principales, pero no de repente hasta el principal problema en nuestro país es el tema de la informalidad. Esta reforma tributaria que está planteando el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? ¿Crees tú que apunta a incrementar la base tributaria o por el contrario, solamente está recargando el pago de impuestos a quienes ya tributan, a quienes ya son formales, olvidándose de iniciar una campaña, un programa agresivo de formalización? Mira, Colombia hizo un gran ejemplo con reforma tributaria en el año 2014, cosa que se intentó hacer en el Perú, pero no se hizo bien, no salió muy bien aplicada la norma, ¿no? Y además de Colombia, otros países también lo siguieron. ¿Qué es esto de las facturas, no? Entonces, se dijo que las personas naturales podían descontar de sus tributos a pagar un porcentaje de las facturas que ellos presentaran. Muchas de las personas naturales no pagan impuestos. Muchas de las personas naturales evaden impuestos. Muchas de las personas naturales querían facturas y las empresas simplemente no tenían facturas. Las empresas comienzan a dar facturas en abril cuando esto debió hacerse en enero y la SUNAT no impulsaba esto, la SUNAT no obligaba a las empresas, la SUNAT luego castiga a las personas porque las personas han podido deducir una cantidad mucho mayor y terminan deduciendo una cantidad mucho menor. Pero esa es una medida imperfecta y además es incompleta porque si queremos hacerla completa, entonces permitamos que las empresas chicas también deduzcan sus impuestos si presentan facturas de otras empresas chicas. Permitamos que las empresas grandes deduzcan impuestos si presentan facturas de las empresas chicas supuestamente informales. Entonces, si todo el mundo comienza a presentar sus facturas para bajar sus impuestos, realmente estamos en una burbuja grande de reforma tributaria. De lo contrario, fue un remedio de reforma que ya prácticamente se diluyó. Hoy día cualquier persona que va a un negocio y le dicen, ¿quiere factura personal? ¿No? Boleta con RU, boleta sencilla, y dice, no, así nomás, ¿no? Ya ni siquiera pide boleta, ¿no? Entonces la posibilidad de hacer la reforma ya se diluyó. Bien, todos sabemos que para volver a la senda del crecimiento, porque el crecimiento de este año ha sido el efecto rebote de la caída del año 2020, para poder volver a la senda del crecimiento sostenido, que todos anhelamos y que nos debería llevar en algún momento al ansiado desarrollo, es necesaria la reactivación económica. ¿Tú crees que la reforma tributaria, tal como se está planteando en este momento, aunado a medidas como, por ejemplo, el anuncio de incremento de la remuneración mínima vital, ayudan en el proceso de reactivación de la economía o por el contrario, más bien podrían perjudicarlo? Mira, yo creo que la reforma tributaria, que me parece que el nombre está mal usado, ¿no? O sea, es subirle los impuestos a aquellas personas que nos hacen doler el hígado o que nos hacen arder el ojo, ¿no? Es básicamente eso, ¿no?
y a estas personas les vamos a subir el impuesto porque si su reloj es de plata, un poquito más, y si es de oro, un poquito menos. Entonces, en ese caso, el impacto puede ser pequeño, ¿no? Digamos, no es que sea contraproducente, puede ser pequeño, simplemente esas personas tienen suficiente patrimonio como para asumir ese recargo en el impuesto. Pero hay que hacer cosas más bien para que este impulso sea mayor. Ahora bien, yo tengo una opinión particular sobre el sueldo mínimo. Yo creo que sí se debe subir, No ¿no? todos Y, pensamos y- eso. y eso se sube a la gente que tiene un ingreso más bajo y que por lo tanto tiene una propensión mayor a consumir y va a consumir. Y entonces si tú le das a esa gente 70 soles más, o sea, si le subes el sueldo mínimo de 930 a 1000, entonces va a consumir más. Ojo, mira, ya nosotros tenemos un sueldo mínimo mísero. Mira Ecuador, ¿no? Ecuador tiene una economía, hoy día comienza a mejorar, no estaba tan bien antes, tiene la moneda dólar que es fuerte y tiene los precios elevados, ¿no? Y la gente consume. El sueldo mínimo en Ecuador es $400, 400 casi dólares. exactamente 1.600 soles. El sueldo promedio en Lima Metropolitana es 1.600 soles. O sea, el que menos gana en Ecuador gana igual que el promedio de los que ganan en Lima Metropolitana. Entonces, los precios y los ingresos están distorsionados. Por eso es que la economía ecuatoriana tiene posibilidades de crecer un poco más y por eso es que la economía peruana tiene la tendencia a estancarse, ¿no? Vamos a ver un último cuadro con lo que ya terminamos, que es un poco de lo que te mencionaba anteriormente, ¿no? La recaudación por IGB e impuesto a la renta del periodo enero a noviembre, ¿no? Tanto el 2019 como el 2020 y el 2021. Entonces, aquí vemos que con respecto al 2020, el 2021 ha crecido en 41.7%. En este caso, ojo, este IGB sí está incluyendo el impuesto de promoción municipal y este impuesto a la renta sí está incluyendo el canon, ¿no? Entonces, estos son recursos ordinarios, buena parte de estos son recursos ordinarios. Eh, Aquí me parece que más o menos debemos andar por los 104.000 millones más o menos, si le quitamos el IPM y el canon, ¿no? Aún así es un crecimiento importante, incluso con respecto al 2019, se ha crecido 21.3%, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, eh, interesante lo que pasó el 2021, ¿no? Ahí hay una cuenta importante que destacar, que fue la regularización del impuesto a la renta, porque el 2020 las economías más grandes de Asia comienzan a recuperarse en el segundo semestre y comienzan a demandar sobre todo metales, ¿no? Y los precios de los metales han tenido buenos incrementos en el 2020-21. El oro ha batido récord histórico el año pasado. El cobre ha estado cerca de batir récord histórico este año. El zinc también está elevado. Eh, y otros metales como estaño, molibdeno, plomo también han estado a precios elevados. También para el 2021 han habido buenas cotizaciones, con lo cual yo esperaría que el 2022 siga la tendencia, pero la tendencia más por la recaudación o la sobrerecaudación de la regularización del impuesto a la renta 2021 que se va a pagar en abril del 2022, ¿no? Y ojo, eso también no solamente porque se hizo una buena cantidad de exportaciones en volumen, sino sobre todo porque hubo buenas cotizaciones, ¿no? Nosotros más bien hemos exportado menos volumen que los años precedentes y hemos desaprovechado una oportunidad lindísima de seguir incrementando nuestras exportaciones y nuestra recaudación tributaria. Pese a eso, el récord este año 2021 en exportaciones va a ser impresionante, sobre todo por el aprovechamiento que se tuvo en las cotizaciones y lamentablemente no fue mayor porque no se incrementó suficientemente los volúmenes de exportación de minerales, ¿no?
Muy bien, Eloy, te agradezco bastante el haberme acompañado el día de hoy y el de habernos ilustrado en estos temas de inversión pública, presupuesto general de la República. Espero poder seguir contando con tu presencia en algunos otros programas. Muchísimas gracias. Gracias. Ojalá que vengan algunas novedades positivas, ¿no? Porque se está lamentablemente estabilizando cierto clima de incertidumbre por lo que pueda pasar en el futuro inmediato. El dólar es razonablemente un elemento que refleja eso y convendría más bien que se comience a cambiar esta coyuntura con algunos datos más favorables, ¿no? Ojalá esos sean las buenas noticias para el 2022. A ver, antes de ir, nos dice Capes, nos dice, pero el incremento del sueldo mínimo frente al incremento de precios es significativo realmente. Mira, la respuesta es que significativo es, ¿no? Porque tampoco es que el incremento de precios sea muy grande, ¿no? Estamos Yo ya veo, ya, disculpa que te interrumpa, yo veo bastante pasividad por parte de la gente frente al incremento de precios, ¿no? totalmente de No acuerdo. sé. O sea, a mí no es que no me preocupe una inflación de 5%. No es que quiera hacer escándalo con ese porcentaje. Nuestra Claro, meta era 3 y ahora es 5, pero lo que no se ve es que ese 5 tiene que ver con comida y tiene que ver con mantenimiento del hogar. Y eso le golpea más a la gente que menos se puede que defender, menos la tiene, gente que gana claro, menos, ¿no? claro, Entonces, claro. sí nos debería preocupar la inflación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Eloy. Espero poder seguir contando con tu presencia en futuros programas. Muchas Muchas gracias. gracias, Juan.